Sí, así es, amigos y amigas. El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho estas semanas declaraciones donde deja muy claras cuáles son sus líneas geopolíticas. Básicamente, hacerse con el control del Canal de Panamá, con Canadá y también con Groenlandia. De los dos primeros ya hablaremos si queréis otro día, pero ¿por qué hacerse con el control de Groenlandia? ¿No es acaso para el propio estadounidense medio una enorme masa de hielo donde alguno incluso ubica Corea del Norte? Bueno, pues una vez más, la respuesta, cómo no, está en la geología. Y ahora os contamos por qué. Para empezar, imaginamos que muchos sabréis de sobra a quién pertenece Groenlandia, pero por si tenéis dudas, aquí lo hemos puesto. Y es que obviamente Groenlandia forma parte de Dinamarca. Sí, ese país chiquitito que tenemos en la parte norte de Europa, cuya capital es Copenhague, y es uno de los famosos países nórdicos. Muchos probablemente lo conoceréis porque es la cuna del cuento de la Sirenita. Y si sois de mi quinta o visteis la Eurocopa del año 2004, sí, esa que ganó Grecia en Portugal, pues seguramente muchos conoceréis Dinamarca gracias al grito de apoyo de Dinamarca, 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 que hacían precisamente unos brasileños en los famosos anuncios de una famosa marca de bebida que patrocinaba esa Eurocopa. Groenlandia, al fin y al cabo, es una isla básicamente cubierta de hielo, pero por eso no deja de ser una isla, como estáis viendo, no está unida a ningún continente por ninguna vía, donde habitan unas 59.000 personas y se ubica al noreste de América del Norte. Y sí, es una nación constituyente del Reino de Dinamarca. Dinamarca es un país que es un reino también. Y tiene autonomía para muchas funciones y competencias, pero Dinamarca continúa gestionando otras, principalmente por lo que he podido leer, asuntos exteriores, política financiera y seguridad. Por cierto, la capital de Groenlandia es Nuuk, que de hecho es su ciudad más poblada, que viven alrededor de unas 19.000 personas. Muchos quizás por lo idílico, por el estilo de las casas, por los reportajes que se hacen ahora de esta época que hemos pasado tan navideña, seguramente pensaréis, o muchos tenemos en el imaginativo, que es donde vive Santa Claus o Papá Noel. También mucho de esto nos lleva por las películas y las series. De hecho, mucha gente lo ubica incluso en el propio Polo Norte, Groenlandia. Y no estáis muy equivocados, ya que Groenlandia está en la parte, vamos a decir, más próxima del Círculo Polar Ártico. De hecho, veis en esta imagen más o menos quiénes se disputan, por así decirlo, la territorialidad de este Círculo Polar Ártico. Pero sin duda alguna, Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, es la mayor extensión de hielo y de tierra, ojo, que existe en el Círculo Polar Ártico. A modo de primera curiosidad de geología, y ahora os comentamos el por qué Donald Trump se quiere hacer con Groenlandia, os enseñamos este que tenéis aquí, que es un meteorito de origen metálico que tiene unas 31 toneladas de peso. Sí, en Groenlandia ha caído uno de los mayores meteoritos de la historia de nuestro mundo. Y este precisamente se llama Cape York. Entonces, ¿por qué el presidente de Estados Unidos quiere hacerse con Groenlandia? Bueno, pues para ello tenemos que echar un vistazo a la economía de Groenlandia. Y es que encontraréis que básicamente viven de la pesca y son uno de los mayores exportadores a nivel mundial. Pero encontramos una primera sorpresa que podéis ver en este gráfico que he sacado de Euskal Televista, y es que hay grandes reservas de petróleo en sus aguas costeras, como estáis viendo, un 13%, de hecho son casi la mitad de todas las reservas de la biosfera que hay en la parte del Mar del Norte. Desde el año 2000 encontraron varios yacimientos de rubí, de zinc, de hierro, de oro, de uranio y también otra serie de metales como aluminio, níquel, platino, tungsteno, titanio y cobre, pero sobre todo la importancia radica en que en la actualidad Groenlandia tiene uno de los mayores reservorios de tierras raras de todo el planeta. Aquí tenéis un poquito concentrado en varios gráficos quién es el number one, como no, China, y veis por aquí donde se sitúa Groenlandia y de hecho Estados Unidos. Como veis, a nivel mundial son el número 6, pero, bueno, el número 6, el número 7, perdón, y básicamente están empatados con Estados Unidos. Veréis otros gráficos, que eso sí, son del Servicio Geológico estadounidense, donde están un poquito por encima de Groenlandia, pero más o menos todos los expertos indican que están en un empate técnico en cuanto a miles de toneladas de estos minerales, de estos elementos químicos. Y claro, aquí la cuestión es la siguiente: ¿qué importancia tiene y qué son las tierras raras?
Bueno, pues no son tierras, eso, para empezar, son un conjunto de 17 elementos químicos que vienen en forma mineral concentrados en las rocas, como esta que veis aquí, por ejemplo, que es imagen, referencia de Wikipedia, y cuyos 17 elementos químicos os paso a leer. Básicamente estamos hablando de escandio, itrio, lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europeo, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, herbio, tulio y terbio y lutecio, que, como os podéis imaginar, en nuestra economía actual tiene una importancia brutal. Seguramente indagando más en internet podréis encontrar cosas como esta aquí. Minerales que forman parte de nuestros smartphones, y veréis que muchos de ellos son elementos químicos de las tierras raras. Y es que tienen un componente geopolítico brutal, de hecho, para nuestra economía. Como podéis ver por este propio gráfico, los utilizamos en gran mayoría de elementos de nuestro día a día. De hecho, como podéis ver, lo utilizamos en fabricación de motores, temas de turbinas eólicas, pantallas, baterías recargables, catalizadores, láseres, la propia energía nuclear, óptica y mayormente en estos dispositivos como el que estamos grabando, en tecnología e informática. Es decir, Estados Unidos básicamente quiere hacerse con Groenlandia porque, como de costumbre, están en una guerra comercial por el control de los mercados con China y Rusia, que como podéis ver por el gráfico, os pongo por aquí el que os decía, el que saca el propio Servicio Geológico de Estados Unidos, veis que más o menos todos coinciden en que China básicamente tiene el 60% de la cuota de mercado con 44.000 miles de toneladas métricas de tierras raras, y Estados Unidos, pues ya veis, se mueve entre los 2.300 y los 1.500. ¿Y qué hace ese Groenlandia? Porque es principalmente el que tiene por debajo. De esta manera nunca va a llegar a empatar a China, pero tiene una mayor cuota de mercado. Y obviamente no tendría una dependencia de cara a futuro, como parece ser que sí que la podría tener, igual que le pasa a Europa. Por estas razones, como veis, una vez más la geología es clave, sobre todo a la hora de dar valoraciones e explicaciones geopolíticas, aunque, claro, la idea, obviamente, no es hacer como Trump. Y, obviamente, lo que no tengáis en casa, no vayáis a buscarlo fuera mediante la democracia y la propia amenaza de subir aranceles como está haciendo ahora el presidente de Estados Unidos. Ya que, como veis, precisamente, Estados Unidos, este país, no va a ser la primera potencia en esta futura guerra comercial y, más que nunca, serán ellos los que necesiten amigos geopolíticos. Por cierto, este tweet que veis aquí, sí, es real, de uno de los hijos de Donald Trump, donde ya veis que hacía básicamente el listado de la compra con respecto a las peticiones que había hecho su padre. Como siempre, si os han gustado este tipo de vídeos, le podéis dar un like, suscribiros y comentar sobre qué opináis de esto de que Estados Unidos quiere ahora hacerse con otros países, como si no tuvieran ni un país suficientemente grande. Muchas gracias una vez más por vernos. Y hasta la próxima, claro.